7 de la mañana con 24 minutos. Estamos en Primera Impresión analizando distintos temas de la coyuntura nacional. César Roón, asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, nos acompaña en este momento para hacer una revisión de lo que será ya el día de hoy este reinicio del debate, del segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, de las reformas que se piensan hacer al mismo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Sofi, gracias, un gusto enorme estar aquí esta mañana. Bueno, son muchos temas que tienen que ver con estas reformas que se están planteando y hoy se va a retomar este segundo debate. ¿Qué se espera que suceda hoy en la Asamblea? Bueno, se continúa el trabajo de la Asamblea. El segundo debate ha sido extremadamente largo porque no puede ser de otra manera. La reforma al Código Integral Penal es una reforma trole que pasa por distintos títulos. Toca el tema del aborto, del uso medicinal de la cannabis, habla del incesto, pasa por el abigeato, va al tratamiento de los emblemas, de los temas de los prisioneros de guerra, de la sociedad civil en época de guerra, luego pasa pues por todas las reformas que tienen que ver con medicina caducada, con medicina falsificada, y finalmente llegamos a las reformas que tienen mucho interés la ciudadanía, que es el endurecimiento de penas, el cumplimiento de estas penas, especialmente para los delitos execrables, verle la cara a los delincuentes, que esto es fundamental, la sociedad reclama esto, y luego pues no puede haber de ninguna manera ni rebaja de penas, y peor indulto para delitos como por ejemplo la violación de menores. Ahora, pues con esto del hacinamiento en las cárceles, un poco se estaba analizando este tema, como buscando que no se dicte prisión preventiva o que se reduzcan las penas para quienes están cumpliendo. ¿Habría la posibilidad de crear este cerco para este tipo de delitos a través de la ley, a través del Código Orgánico Integral Penal? Bueno, el problema del hacinamiento en las cárceles no puede llevarnos a tener una ley blanda y una actitud blanda de los jueces. Hemos visto con excesiva preocupación en el país declaraciones del propio presidente de la República cuando dice fulano 62 detenciones, entra y sale. Personas delincuentes que son detenidos infragantis, es decir, con las manos en la masa, van a audiencia de flagrancia, entran por una puerta y salen por la otra puerta. Le escuchamos indignada a la ministra María Paula Romo hace unos días dar una serie de casos como ejemplo de lo que está sucediendo en lo que es el tratamiento ya judicial de estos Esto no puede ocurrir, esto no puede seguir ocurriendo en el Ecuador, porque el tema de la seguridad o de la inseguridad que estamos viviendo hoy no solo pasa por poner a las Fuerzas Armadas en las calles a controlar el porte de armas, que está muy bien, porque la delincuencia está armada hasta los dientes. Hay que retirar las armas de los violentos para empezar a generar tranquilidad ciudadana, para empezar a construir esa paz social que no la tenemos el día de hoy. Pasa por la reforma que se tiene que hacer en la Asamblea Legal para que el policía que interviene no vaya preso, sino que intervenga y no tenga miedo de intervenir porque él tiene que defender los derechos de los ciudadanos. Porque tenemos leyes que defienden los derechos únicamente del agresor, pero no defienden con los mismos derechos al agredido. Y esto se tiene que cambiar. Y luego vienen los jueces que tienen que actuar con absoluta probidad dentro de la ley, dentro del derecho. El hecho de que las cárceles estén llenas y haya hacinamiento no puede permitirse de ninguna manera que la ley y la justicia siga siendo permisible, que es lo que está pasando en el Ecuador el día de hoy. Pero usted lo que está diciendo es que no se va a resolver todo este problema estructural con una reforma al Código Orgánico Integral Penal. ¿En qué ayudaría esta reforma que se está planteando? Va a ayudar justamente para actuar como se tiene que actuar, para que el policía no tenga miedo de actuar y no vaya a la cárcel por actuar. Tiene que funcionar para que el juez no deje en libertad a un ciudadano que está en flagrancia, a un delincuente que está en una audiencia de flagrancia, de ninguna manera. La nueva ley establece que para los casos de reincidencia, porque ya vemos que aquí la reincidencia es pues repetitiva, no haya ninguna otra opción más que la prisión preventiva. Así que las reformas son importantes. Hay aumento de penas. Y lo otro, las penas para los delitos execrables no puede haber rebaja de pena. Para los que asesinan, para los que violan y matan, no puede, a los secuestran y matan, a los que matan a las personas, no puede haber rebaja de penas, tienen que cumplir las penas completitas. Así es que hay muchos cambios importantes, que es lo que está reclamando la sociedad Usted dice civil. que hay que empezar por el Código Orgánico Integral Penal, pero también planteamos los otros temas, el tema del hacinamiento, la
actuación de los jueces, que pasaría también por el control del mismo Consejo de la Judicatura y demás, o no sé si es que hay otro tipo de mecanismos, pero ¿qué hacer con el hacinamiento, por ejemplo, cuando vemos que en el país ya se vuelve insostenible el sistema de rehabilitación social? No hay rehabilitación social, Sofía, el problema y tampoco hay espacio para más. Claro, y bueno, hay 40% de los detenidos no tienen fórmula de juicio. Así que hay que empezar por ahí, analizando cuál es la situación jurídica de los presos. Porque muchos de esos tendrán que salir en libertad, porque no hay fórmula de juicio. ¿Cuál es la situación de los presos? Eso se tiene que analizar con absoluta transparencia. La justicia no está funcionando bien en el país. La justicia y los jueces no están garantizando eso, la justicia a los ciudadanos. Y los ciudadanos, hoy que se nos ha ido de las manos, que al Estado se le ha ido de las manos el tema de la seguridad, que hoy vivimos en el Ecuador una situación muy grave, de temor, de miedo, donde las familias no quieren salir a las calles, donde las madres sufren cada noche que el hijo se va a una fiesta, o se va a una discoteca, o se va a la calle con los amigos, no sabe si va a regresar o no va a regresar. Los violentos se han vuelto más violentos. Bueno, el Estado tiene que garantizar, es una garantía fundamental que está en la Constitución, pero la política de seguridad, que es lo que era el punto que estábamos tocando, no solo viene de parte de sacar a las Fuerzas Armadas. La política de seguridad es una política integrada que tiene que generar el Estado e incluso la sociedad civil. La sociedad civil tiene miedo de denunciar y la sociedad civil no puede seguir con miedo. Los violentos nos han amedrentado. Los violentos nos tienen escondidos, nos despojan y nos matan. Y eso no puede seguir ocurriendo en el Ecuador. Hay otros temas que están pues dentro de estas reformas y usted también las mencionaba, y está, por ejemplo, el tema de esta tabla, la tabla de porte, ¿no?, de sustancias estupefacientes. Usted decía que hay que eliminarla. Sí, esa es la posición del Partido Social Cristiano, no de ahora, de siempre, la eliminación de la tabla de consumo. Porque esto ha permitido eso, ha permitido que sea permisiva la ley, que con el cuento de que soy consumidor, ¿no?, le encuentran con media libra de droga a un microtraficante, que donde se saca cientos de caramelitos, ¿no?, para el microtráfico, que ha dañado a la juventud y a la niñez. Porque hoy los casos de adicción a la droga ya nos hablan de 12, 14, 16 años. Hoy hablan de niños de 8 años. Esto es terrible porque se está acabando con un segmento de la sociedad, con una generación. Y entonces hay que terminar con esta alcahuetería de la tabla de consumo. Lo que tiene que quedar vigente es la tabla de juzgamiento. La tabla de juzgamiento sí, porque el juez tiene que, a través de esa tabla, poder establecer diferencias. Porque si llega un narcotraficante con una tonelada, no es lo mismo que un narcotraficante con un quintal. Por supuesto, pero cualquier persona que tenga en su poder sustancias estupefacientes, cualquier cantidad que sea, según lo que usted manifiesta, iría enseguida a la cárcel y luego a ver qué pasa. No necesariamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ese es el criterio del juez. Lo que no puede seguir es la permisibilidad, porque le encuentran a una persona con media libra de droga y dice que es para consumo personal. Pero no hay que mirar de forma más técnica esta tabla. Claro, esa es una exageración, porque está bien, yo sé que hay adicciones, la adicción nos lleva a una enfermedad. Esta enfermedad tiene que ser tratada, tiene que ser rehabilitada. Ahí viene el otro problema, no hay rehabilitación médica del Estado, no hace rehabilitación médica a los adictos. Y hoy vemos en Guayaquil y en todo el Ecuador que lamentablemente pues las familias hasta los amarran a los chicos en la pata de la cama para que no se vayan a la calle a drogarse. Ya esto es una situación de desesperación y de desesperanza de una sociedad que está viviendo con un problema grave, donde si seguimos haciéndonos de la vista gorda, resulta pues que yo sigo diciendo que soy consumidor, que todos los días me echo una media libra de un paquete que lo cargo y que lo único sirve es para hacer microtráfico en las escuelas, en las esquinas, y a esa persona no se le puede detener, no se le puede llamar la atención. ¿Y en el caso de los menores de edad, qué sucedería cuando se les encuentra con estupefacientes? Imagínense, ¿qué vamos a hacer con un hijo de 8 años que esté drogándose? Lo tenemos que rehabilitar. Tiene que haber clínicas de rehabilitación, lo tenemos que sacar adelante, tenemos que salvar a nuestros hijos. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y no hay a dónde llevar a los chicos. Fíjese usted que hay clínicas de rehabilitación para hombres generalmente. El 99.9% son clínicas de rehabilitación de varones.
Y que no hay tal rehabilitación tampoco. No hay clínicas de rehabilitación para mujeres. Hay muy pocas en realidad en el país, ¿no? Pero lo que hemos visto, estos casos que han preocupado muchísimo, donde incluso han muerto personas por las malas condiciones de estos supuestos centros, ¿no? Donde no se practica en realidad ninguna rehabilitación. Bueno, estaremos pendientes, atentos a lo que suceda el día de hoy en este segundo debate del Código Orgánico Integral Penal, que podría durar ¿cuánto tiempo? Bueno, el presidente de la Asamblea ha anunciado que el próximo 18 de septiembre se votaría el código. ¿Sí o sí? Sí o sí, así es que veamos si se termina el segundo debate en esta jornada, en la jornada del jueves, en la jornada del próximo martes, y listos, tenemos que votar por capítulos, por títulos, porque es tan extenso el código que si se quiere o se pretende votar en paquete, es imposible de votarlo. Porque hay temas muy polémicos como porque el tema... Hay temas complejos, ¿no? Hay temas complejos. El tema del uso medicinal de la cannabis es un tema complejo. Otro tema complejo es la nueva excepción que se quiere poner para el aborto en caso de violación. E incesto también, ¿no? El incesto. Tomando en cuenta todos los casos de niñas violadas que hay en el país. El problema es que el incesto no está como delito penal. Hoy pasaría a ser un delito penal. Este es parte de un problema que tenemos especialmente en el campo. Pero es el hacinamiento, el problema de pobreza, que también en una familia que tenemos que trabajar en educación principalmente, una familia vive en un solo cuarto, duerme padre, madre, hermanos, hombres, mujeres, estas cosas, tíos, primos, esto es una barbaridad. Pero las consecuencias son gravísimas, sobre todo para las niñas en una sociedad que tiene que entender que esas cosas no se deben hacer. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la formación? Los chicos, los niños desde pequeños tienen que saber que nadie les puede tocar, que no tienen que tener miedo, que tienen que decir lo que está pasando. Entonces aquí hay que trabajar mucho de los estamentos desde abajo, desde la educación, desde la formación de los chicos, especialmente en el campo donde todo esto parece que está bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. César Roón, asambleísta por la Alianza Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Nosotros ya nos despedimos en Primera Impresión. Que tengan una muy buena mañana. Enseguida viene Carla Larrea con más de Telediario.